episodios de personajes que son bien interesantes. Yo no sé, pero a mí me llama mucho la atención la vida de Elías. ¿Recuerdan Elías? ¿Recuerdan Elías? ¿Qué le pasó a Elías? Elías murió, ¿cierto? No, Elías fue traspuesto, fue llevado. Y dejó un sucesor, Eliseo. Entonces eran personas que de pronto lo que diferencia es que eran sensibles a la voz de Dios. ¿Eran qué? Sensibles a la voz de Dios. Pero en su ejercicio eran normales. Unos se rebelaron. El mismo Elías se rebeló contra Dios. No se rebeló contra Dios. Tuvo depresión porque lo seguían. El que se rebeló contra Dios fue Jonás. ¿Recuerdan? Que Dios le dijo a Jonás: vaya a Nínive porque voy a destruirla. Y era una ciudad que no era judía, eran gentiles. Entonces hay muchos caracteres entre estos profetas, pero todos cumplieron con la misión específica, que fue ¿qué? Dar a conocer la voz de Dios. El profeta se colocaba entre Dios y el pueblo. Era la voz ¿de quién? De Dios hacia el pueblo. Y viene la otra pregunta. Entonces ya saben quiénes eran, ¿no? Eran hombres llamados para que dieran a conocer ¿qué? La voz de Dios. ¿Y qué hacían? Pues efectivamente eso, dar a conocer la voz de Dios. Advertían, direccionaban, aconsejaban, también ponían al tanto y también daban palabra de reconciliación de parte de Dios. Entonces la voz del profeta era muy especial porque cumplía con ese propósito. Ahora, si usted va conmigo aquí al libro de Isaías, vamos a mirar algo bien especial para que podamos ir contextualizando, y vamos a afirmarlo con 2 versículos más del Antiguo Testamento sobre quiénes eran los profetas, cuál era su oficio y qué era lo que tenían que hacer. Porque hoy en día, para que lleguemos a estos días, y efectivamente, ¿qué significa una voz profética o un profeta? En Isaías 46, del 9 al 10, dice, miren lo que dice Dios, no lo dijo Javier Zavala ni lo dijo el mismo Isaías. Dios dijo a través del profeta Isaías. ¿Del profeta qué? Isaías. En Isaías 46, del 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos ¿qué? Antiguos. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Porque yo soy ¿quién? Dios. ¿Y qué? Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a quién. A mí. Que anuncio lo por venir ¿desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que ¿qué? Lo que quiero. Lo que quiero. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso, mis amados? ¿Quién? ¿Quién? ¿Duro, fuerte? ¿Quién lo dijo? Dios. Bien, eso me gusta. Lo dijo Dios. Acordaos de qué? De las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro. Y era necesario que Dios, porque Él da a conocer su palabra en todo tiempo, en todo momento. Y su consejo hace lo que Él quiere, permanecerá. ¿Y qué hará? Todo lo que ¿qué? Su palabra hace lo que Él quiere. ¿Quién quiere que haga eso? Dios mismo. Muy bien. Por lo tanto, Él tuvo que valerse de instrumentos para poder dar a conocer lo que Él quería. ¿Y quiénes son esos instrumentos? Los profetas. Bueno, aunque en este momento, pero ya vamos para allá, porque tú me dirás ahorita, ¿será que hay profetas? Claro que sí. Vamos a mirar ahorita. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 nos dice: profeta les... ¿Está conmigo? Allá, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Miren lo lindo. Entonces, esta primera cita de Isaías nos ubica en qué es lo que quiere Dios, ¿cierto? Él se quiere acercar al ser humano. Él se valió de instrumentos humanos y de naturaleza y de muchas formas más para hablar al ser humano, ¿cierto? Amén. Lo más insólito es que la Biblia es bien especial. Nos muestra que Dios utilizó hasta una burra para hablar. ¿Recuerdas? Sí, la burra de Balaam. ¿Cierto? Lean allá el episodio en el Antiguo Testamento, cuando la burra le dice: ¡ay, nada, que Pero es que la burra está. Ah, Deuteronomio 18.
¿Qué dice? Profeta les levantaré en medio de sus hermanos. Como tú, y pondré mis palabras ¿en qué? En tu boca. En tu boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Vemos el oficio del profeta? Y vamos a ver que muchos hablaron de acuerdo a como querían y tuvieron sus consecuencias. Muchos reyes, usualmente los reyes se acompañaban de profetas. Era un ejercicio dentro del pueblo de Israel. Estaban los reyes, estaban los profetas y los sacerdotes. Los profetas eran los que tenían que decirle al rey efectivamente lo que iba a pasar si él seguía con esas actitudes. Leía esta mañana un rey acá que no le gustaba consultar a Micaías, los otros profetas, no Miqueas sino Micaías, porque decía este rey, es que él siempre me dice lo malo, me profetiza lo malo. Oiga, pues ¿cómo no le iba a profetizar lo malo si era bien necio y bien terco y bien idólatra y bien descachado de las cosas de Dios? ¿Cómo creía que Dios le iba a decir cosas buenas? Dios, ¿salemos a la guerra? Y el profeta le dijo, sí, si quieren salgan. Sí, este ya me está profetizando lo malo. Dijo, bueno, está bien, salgan. Quédense quietos. Lo que Micaías le está diciendo, quédense quietos porque ustedes van a tener victoria. Sin necesidad de la guerra. Nos vamos para la guerra. Listo, váyanse para la guerra. Y dice que en esa guerra murió el rey Acab. Se disfrazó y dice que una lanza cayó en la juntura, en la parte más junta ya de su armadura, y por ahí ¡chum!, se metió la lanza. ¿Y qué pasó? No le hizo caso al profeta, porque él quería que todos los profetas, 400 profetas que tenía este rey, le decían lo que él quería oír. Sí, tú eres bueno, sí, haga tal cosa, no importa que haga idolatría. Pero había un profeta que le decía, ojo, su condición en ese momento no le va a garantizar que va a tener éxito o que va a tener buen resultado en lo que vaya a hacer. Tremendo, porque si uno quiere es que le digan siempre lo bueno, ¿cierto? Y vamos más adelante de eso. Entonces Dios les levantará en medio de sus hermanos, como tú le dice allí a este escritor, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo les mandaré. Miremos en Amós 3:7, otro episodio del Antiguo Testamento. Son muchos, sino que quiero que veamos cómo Dios efectivamente, Amós es un profeta menor, donde usted va a poder encontrar allá, 3:7. Bueno, vamos a ver. Amós 3:7, ¿está conmigo? ¿Ya encontró? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que ¿qué? Revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces miren lo importante. ¿Hará algo Dios a escondidas de sus profetas? No, sino que ¿qué? Él les revelará todos sus ¿qué? Secretos. ¡Qué lindo! ¿Cuántos quieren escuchar los secretos de Dios? Amén. 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 Él nos los va a revelar. Entonces, mire usted conmigo quiénes eran los profetas y cuál era su oficio. ¿Está conmigo? Amén. Contrario a lo que algunos piensan hoy en día, tal vez porque desconocen de la Biblia, la palabra de Dios, por ignorar qué contiene esto, no contiene simplemente palabras de hombre. Lo habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? No solo contiene las palabras que escribieron estos hombres, sino que es la palabra de Dios hablada y escrita. ¿Se acuerdan lo que nos hablaba la pastora Diana en cuanto a la inspiración? En cuanto a la inspiración que tuvieron estos hombres para escribir estos libros, fueron inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración los llevaba a que no hubiese ¿qué? Error, ¿cierto? Porque muchos dicen, ¿cuántos han escuchado? Yo sé que muchos han escuchado, pero es que esos son unos libros que escribieron hombres. ¿Será que se descacharon? No, ¿cierto? Pero Dios se valió de ellos y les dio una inspiración para que lo que ellos hablaran fuera lo que Dios quería que dijeran. No lo que ellos quisieran. Que se levantó ese día el profeta y de pronto la noche anterior disfrutó de una frijolada como la que vamos a tener hoy. Entonces, ¿qué hizo el hombre para hacer?
le dio pesadillas, entonces se levantó y profetizó. No era de acuerdo a eso, era de acuerdo a lo que Dios mismo le estaba diciendo. Entonces miren lo interesante. Ahora, ¿qué pasó? Todo esto del ejercicio profético estuvo en el Antiguo Testamento y ellos, los profetas, advertían de lo que iba a suceder. Miren, la profecía tiene varias aplicaciones o direcciones, llamémoslo así. La profecía tiene una, dos y hasta más cumplimientos. No quiero andar en esto porque pues esto es clase de teología, pero yo les daba un ejemplo a ustedes cómo los profetas del Antiguo Testamento veían cuando Dios les hablaba de acuerdo a una situación y les decía, habla, y esa profecía que ellos decían, esa palabra que ellos decían tenía un primer cumplimiento. ¿Está conmigo? Podría tener un primer cumplimiento o podría tener un segundo cumplimiento o un tercer cumplimiento. Es como si yo les dije el otro día que algunos vienen por la 26, vienen desde el aeropuerto, ¿cierto? Vienen desde el aeropuerto y si usted mira hacia Monserrate, ¿usted ve solo Monserrate? No. ¿Qué ve? No me van a decir que Guadalupe. Detrás de Monserrate hay otra montaña. ¿No se han dado cuenta? Cuando vengan por allá de la 26 hacia el centro, miren y verán que uno cree que es Monserrate únicamente, ¿cierto? No. Uno ve, lógicamente tiene que alejarse para poder ver detrás que hay otra montaña. Así es la profecía. El profeta veía un primer cumplimiento en ese instante, pero él también podía ver que iba a tener un segundo cumplimiento y hasta un tercer cumplimiento. Entonces, todo lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento se cumplieron con Israel. Les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? ¿Porque obedecieron a Dios? No. Ellos tuvieron una palabra a través de los profetas que iban a regresar ¿a dónde? A Israel. Y efectivamente, después de 70 años de haber estado cautivos en Israel, en Babilonia, ellos regresaron a su tierra. Fueron de nuevo llevados ¿a dónde? A Jerusalén. Pero esa palabra se cumple de nuevo para estos tiempos. Este Israel que usted conoce ahora, él fue disperso después del año 70 de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo y hubo la gran dispersión, la diáspora judía, y se fueron por todo el mundo. Y ellos tuvieron esa siguiente profecía, ese segundo cumplimiento. Ustedes van a volver a ser nación. ¿En qué año volvió a ser nación Israel, como la conocemos hoy en día? Duro, Javier, en el 48, 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas declararon a Israel como nación y ellos volvieron a Israel. ¿Se cumplió? Por segunda vez. Y mis amados, va a haber una tercera, porque en estos postreros tiempos, cuando se levanten todas las naciones contra Israel, dicen que de nuevo serán dispersos y ellos volverán de nuevo después, en estos tiempos finales escatológicos, a llegar a su tierra. Entonces vemos la profecía, cómo era de especial en que Dios lo hacía. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? ¿A quién conocemos como el mayor profeta en el Nuevo Testamento? ¿A quién? De pronto dirán, esta es una pregunta muy simple. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el principal profeta? Jesús. ¿Duro, hermano? Jesús. Jesús, claro, porque Jesús cumplió esa labor profética también de parte del Padre, para venir a decir lo que el Padre quería, ¿cierto? Todo su plan de salvación fue a través de Jesús. Entonces, miren lo interesante, que allí en Hebreos 1:1 nos dice que Dios, está conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado de muchas veces. ¿Cómo habló Dios? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas. En estos postreros tiempos, diga ahora. En estos postreros días nos habla por medio de quién? De su Hijo. ¿Por medio de quién? De su Hijo. De su Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por
quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿quién es un profeta mandado de parte de Dios? Jesús, ¿cierto? Y efectivamente, en el Nuevo Testamento, cuando se empezó a gestar todo el proceso del ministerio de Jesús, se cumplieron muchas profecías. ¿Recuerdan cuando vimos en un jueves cómo Jesús, cuando nació, en Mateo dice, como decía el profeta tal, ¿cierto? Profetizaron el lugar donde iban a ser Jesús, ¿recuerdan? Belén, Efrata. Profetizaron que iban a ser por medio de una virgen, ¿cierto? ¿Cuáles iban a ser los títulos Isaías de Jesús? Consejero, Dios admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Todo eso fue profetizado. Entonces Jesús cumple esa palabra profética dicha de parte de Dios y fue allí consolidada en la vida de Jesús. Entonces, pero en el Nuevo Testamento nos empiezan a hablar sobre el ejercicio profético también, la labor profética, la palabra más segura. Diga, la palabra más segura. La palabra más segura. La tenemos en medio de nosotros. La tenemos en medio de nosotros. Y miren lo que dice en 1 Corintios 14:37. Si alguno, 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de ¿quién? Del Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual, ¿qué? Reconozca que lo que escribo, dice Pablo, que lo que reconozca es que, ¿dado por quién? ¿Por quién? Por Dios, mandamiento de Dios. Todo lo que Pablo escribió fue dado por quién. Y él cumple también una labor que de profeta, ¿cierto? Muy bien. En Gálatas 1:11 y 12, miren lo que dice también, bien interesante. Los tengo moviéndose, pero es importante para que veamos directamente la Biblia, la palabra de Dios. Como en el Nuevo Testamento, ese ejercicio profético que Dios le dio a le dio a sus discípulos, y sus discípulos a las demás, a aquellos que creyeron, aquellos que empezaron a llevar esa palabra, fueron también investidos con esa palabra profética. Gálatas 1:11 al 12, ¿vimos? Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según ¿qué? No es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ¿qué? De hombre alguno, sino por ¿qué? Revelación de Jesús. Pues él hablaba de parte de quién? De lo que le revelaba, lo que le mostraba ¿quién? Dios. Jesucristo a Pablo. Y allí, para finalizar esta otra parte, 1 Tesalonicenses 2:13, 1 Tesalonicenses 2:13, para que miremos cómo es esto de ejercicio allí. Y dice, ¿está conmigo? 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de ¿qué? De hombres. Dígalo duro, no como palabra de ¿qué? De hombres. Sino según ¿qué? La- Sino según Es verdad. es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, vemos cómo en el Nuevo Testamento los apóstoles, todos aquellos que fueron llamados por Jesús, también cumplían ¿qué? Esa palabra profética, ese ejercicio, ese ministerio, dígalo, profético. ¿Hablaban de parte de quién? De Dios. De Dios. Bueno, pero ahora estamos aquí, en pleno siglo XXI, año 2015, 29 de marzo, siendo las 11:30. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto? Con toda esta información. ¿Será que hoy en día esta palabra de pasta a pasta que ha sido dada por Dios no actúa proféticamente para mi vida? Amén. Es decir, me advierte de parte de Dios qué tengo que hacer, quién soy, qué debo de hacer. Porque es que hoy en día, mis amados, déjenme decirle, nos gusta escuchar más al agorero, nos gusta escuchar más el horóscopo, nos gusta escuchar más de pronto las cartas, El chamán. el chamán. No, es que si ustedes prendían anteriormente en televisión a las 9 de la mañana, estaba el profesor Salmón, Ah, sí. típico chamán, Ahora eso es lo que era por televisión. Ahora es la Y le decía, y no sé qué, Janine. Ahora es Janine.
Entonces, imagínense, el ser humano siempre quiere escuchar de Dios, pero no va a la fuente, que es que La palabra de la Dios. palabra de Dios. Por lo tanto, nos desviamos. Por lo tanto, resultan tantas filosofías, tantas religiones, tantas creencias, tantas tendencias, que hoy en día inclusive hasta tendencias de género están diciendo que esto no es verdad, que esto no tiene por qué regir la vida del ser humano. Pues como dice allá en la Biblia, a los que creen, ¿cierto? A los que creen. Fue escrito esto. Si tú crees, esto es para ti. Si no lo creen, pero hoy en día, efectivamente, esa palabra profética más segura para nosotros, ¿en dónde está? La palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Y para poder saber el plan de Dios, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra. Acercarme a ella, indagar, leer, meditar. Yo les contaba que hace unos días atrás vino una señora para que le diera una palabra, pues no una palabra, sino lo que llamamos consejería. Y pues yo le dije, de todo lo que hablamos, le dije, mire, yo creo que lo único que puedes, y donde vas a encontrar respuesta a todo eso, va a ser aquí, en la palabra. Ay, sí, pero es que a mí se me hace como tan fanático estar leyendo la Biblia. Y dije, pues, ay, sí, mi tía, lo que yo le diga, está sobra. Pero si tú te acercas a la Biblia, a la palabra de Dios, Dios va a quitar esos temores, te va a liberar de ese pasado que tienes. Vas a poder estar segura de quién eres realmente en Dios. Porque ella no estaba segura de quién era en Dios. Porque ella quieren es escuchar simplemente que les diga uno, falta que digan, póngase el turbante y dígame, de parte de Dios te digo. Santo Dios. No hay como que vaya usted a la fuente, mi amado. Es cierto que hoy en día, Dios ha levantado ministros, siervos, ministerios de profetas. Tenemos una profeta en nuestra iglesia. Y ella da una palabra y ella no ni voltea los ojos, ni le tiembla la voz, ni con toda serenidad da una palabra. Porque se basa de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Saben por qué el ser humano anda tan sin piso? Porque quieren que les averigüen su futuro. Porque su presente está bien caótico y quieren es que les digan su futuro. A ver cómo les va a ir, ¿cierto? ¿Cómo me va a ir si yo le digo a Pepito que sí, que nos casemos? Ah, bueno, pues vaya a la Biblia, la palabra de Dios. No, es un yugo desigual, dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué espera que yo le diga? Ah, que es que voy a invertir. Bueno, usted voy y a ver si lo demuestra. Ah, bueno. ¿Será que la palabra no nos dirá cómo invertir? ¿Con quién asociarnos? Lo dice, ¿cierto? No está oculto para nosotros, no nos dice. En los detalles más mínimos. La Biblia, la palabra de Dios está ahí. Entonces queremos que nuestro futuro sea tan bueno y nuestro presente estamos alejados de Dios. Si tú quieres impactar tu futuro, si quieres darle un buen sentido a tu futuro, actúa en este presente buscando la presencia de Dios y escuchando su palabra. Porque dice allá en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura. ¿Cuál? Toda. Levanten las que tienen su Biblia y diga, toda la escritura. Toda la escritura. Está inspirada por quién. Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir. ¿Qué más? En justicia. Y miren lo interesante. Allá está en 2 Tesalonicenses 3:16 y 17. Perdón, 2 de Timoteo. Pero miren, a veces nos quedamos en eso, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? Amén.
y útil para enseñar, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, ¿cierto? En justicia. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Y dice allá, a fin de que el hombre de Dios, o mujer de Dios, dígalo, estoy ahí metido, Mujer de Dios, sea perfecta, sea perfecto, enteramente enteramente preparado para toda buena obra. Usted cuando se acerca a esto va a ser instruido, preparado para toda buena obra. Toda es toda. Todo lo que usted vaya a hacer en su vida. Por eso le decimos a estos jóvenes, como dicen allá en Eclesiastés, ¿con qué limpiará al joven su camino? ¿Con qué? Y habla a cada uno, a los jóvenes, a los niños, todo esto. Es una palabra profética más segura. Los reyes querían tener una palabra segura, ¿cierto? Los apóstoles querían tener una palabra segura y transmitir una palabra segura. Hoy en día, ¿qué tenemos nosotros? Pues esa palabra más segura, esa palabra profética más segura. Porque es que, mis amados, esa palabra, como les decía, se ha cumplido en muchos de sus apartes. Se está cumpliendo y se cumplirá. Dice allá en Apocalipsis, si quiere vaya conmigo en Apocalipsis para que miremos efectivamente la culminación o el cumplimiento de toda esta palabra profética. No voy a entrar a una clase de escatología, porque no acabaríamos hoy. Pero sí para que vislumbre usted que todo lo que escribió Juan, que era un apóstol y que también hizo su ejercicio como profeta, cuando Dios le reveló, le mostró y escribió ¿qué libro? El Apocalipsis. Vamos a poder ver que lo que ellos hacen es efectivamente toda una palabra profética que va a tener su cumplimiento. Apocalipsis 1, versículo 1 al 3 dice, ¿la revelación de quién? de Jesucristo. De Jesucristo. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando Pronto. pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo ¿quién? Juan. Juan escribe Apocalipsis, que ha dado testimonio de la ¿qué? De la palabra de palabra de Dios y del testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que Que lee. y los que Oyen las palabras de oyen esta las palabras de qué? De esta profecía de Dios. ¿Y de qué más? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. La palabra profética de este futuro, llamémoslo así, donde todo va a ser conmocionado, la naturaleza, la política, ¿qué más? La economía, todo va a ser bien movido, mis queridos. Por eso, preparémonos para esa ¿qué? Esa palabra profética más que Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Son fieles y son qué? Verdaderas. Entonces yo no quiero redundar, mi amado, diciendo más que qué tenemos en nuestras manos. Sea en forma de libro o ahora ya en medio digital. Ahora todo el mundo, hasta el celular ya, todos tienen acceso a la Biblia. Entonces cuando tú te acerques a la Biblia, la palabra de Dios, cree que es la profecía, la palabra profética más segura y verdadera. Es decir, que se va a cumplir. ¿En dónde? En el vecino, en mi mujer, en mi suegra que tanto quiero, en mi cuñadito que toda, bueno, en fin, en el vecino. ¿Se va a cumplir en ellos? No, en mí. En mí, diga en mí. Claro. Después decíamos, no busquemos siempre codiar al otro. Oiga lo que le están diciendo. Cójase usted mismo y codíese y diga, oiga lo que me están diciendo. Es para mí, diga, es para mí.
¿Cuántos creen que la palabra profética más segura es para cada uno de ustedes? Amén. Digas, para mí. Es para mí. Y como decimos, porque tuvimos todo este mes hablando sobre la Biblia, la palabra de Dios, y cada una de las facetas. Bien interesante, hace 8 días, cómo Raquelita nos mostró cómo la palabra de Dios transforma vidas, ¿cierto? Y fue bien interesante. Pero ahí hay que allegarse, no hay que decir, muestra qué me dice el Señor. Y la tiene ahí debajo del brazo. ¿Cómo era que decían en el colegio? Por ósmosis no se pasan los conocimientos. ¿Estudió? Sí, aquí lo tengo bajo el brazo. La palabra, sí, no la tengo aquí. Tampoco la ponga ya en la biblioteca o en la sala ya en el Salmo 91 y que para que el diablo la lea y se vaya. Esa es la sala. No, acérquese a ella y lea y reclame esas promesas para usted que están aquí. Este es un testamento. En el testamento que se escribe, lo que la persona va a ¿qué? A heredar. ¿Cuántos quieren heredar grandes cosas de parte de Dios? Amén. Acércate a ella. Sabiamente, acércate a ella. Y muchos dirán, no, pero es que yo lo no entiendo. Tenemos ese gran Espíritu Santo de Dios que nos permite entenderlo. Dígale que está a su lado, esto es bueno. Esto es bueno. Saber que aquí está escrito, esto es para mí. ¿Para quién? Para mí. ¿Tú lo crees? Amén. Una anécdota, una ilustración que leía yo el otro día. Un papá se iba a morir y le dijo a los hijos, mijos, me voy a morir, pero allá en mis tierras les dejo un gran tesoro. Y ellos esperaron que él cerrara el ojo, como dicen, se pusiera a chupar gladiolo. Y salieron con pica y pala, efectivamente. Y empezaron a rebuscar entre esas tierras y abrían huecos y ellos esperen ese tesoro y busquen. Dice que ya pasó mucho tiempo y dijeron no lo encontramos ese tesoro. Pero bueno, viene el tiempo de la siembra. Pues toca sembrar. Entonces, simplemente pudieron dar un tratamiento muy ligero a la tierra y sembraron. ¿Y usted sabe qué pasa cuando una tierra se ara, se voltea, los que saben de campo? Tienen mucho más oportunidad de dar una buena cosecha. Y dice que ellos cosecharon y esa cosecha fue extraordinariamente buena. Y pudieron vendieron la cosecha y tuvieron un gran dinero. ¿En dónde estaba escondido el tesoro? Y en que ellos hicieran una labor. Ellos esperaban encontrar lingotes de oro. Así es nuestra vida con Cristo. A veces queremos buscar los tesoros que Dios nos ha dado en otros lados. Búscalo aquí. Aquí no tienes que coger pico y pala y solamente una buena actitud y acercarte a ella y leer. Y de pronto si hay dudas, porque nadie, pues en este momento hay tanta facilidad de uno de despejar dudas en internet o preguntándole a algún maestro. Por eso aquí todos los domingos de 9 a 10 hay una escuela de formación bíblica donde aprendemos teología y nos metemos. Entonces, eso es bien interesante. ¿Amén? ¿Por qué no me acompaña y oramos? Y ponemos en las manos de Dios este tiempo en el cual tu compromiso va a ser con Dios y con su palabra, de quererlo conocer más a Dios. Mira, lo que a veces nos dicen no alcanza a suplir toda esa gran necesidad que podemos suplir si nos acercamos a la Biblia, la palabra de Dios. Póngase en pie, vamos a orar, a darle gracias a Dios y decirle: Dios, gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Y dígale: Señor, gracias por tu palabra, porque es ella la que hoy me ha hablado. Dígale: me ha hablado. Cierre sus ojos allí por un momento.